Exactamente. Pero bueno, decía que pensar en empleo, sobre todo en nuestro país, no solamente si va a haber más o menos empleos, sino qué empleos, qué tareas, qué trabajadores, pero también entender que la inteligencia artificial, esta transformación, esta crisis, esta transición en la que vivimos, no cae en una hoja en blanco, digamos, ¿no? Decía que cae sobre mercados laborales muy desarticulados, un impulso hacia flexibilizar los mecanismos, no solo de contratación, sino también de expulsión, con mayores niveles de desigualdades, y sobre todo con mayores niveles de desocupación en los jóvenes, ¿no? En los trabajadores Ujú. jóvenes que ya están precarizados, en la dificultad de conseguir ese primer empleo. Esta semana que pasó, Goldman Sachs, que es una internacional muy importante, eh, realizó un informe sobre qué empleos serán más desplazados y cuáles podrían ser favorecidos, con dos conceptos: la idea de sustitución, o sea, donde la inteligencia artificial va a reemplazar directamente al humano, y de aumentación, donde complementa al trabajador. Y acá voy a hacer una salvedad: hace 10 años, aproximadamente 8 o 9 años, eh, desde el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, se impulsó un informe sobre qué trabajos eran los trabajos del futuro, y si uno lo mira hoy parece que estoy hablando de un mundo absolutamente distinto. Lo que quiero decir es que es una realidad en este momento de transición que varía, que cambia, que muta constantemente. Pero en este informe de Goldman Sachs lo que nos dice un poquitito es que la inteligencia artificial es muy probable que reemplace operadores telefónicos, pero que ayude, operadores telefónicos digo que es una de las características centrales, pero que ayude, por ejemplo, a abogados o a docentes Ujú. u otro tipo de trabajo, termine potenciándolo, no la tecnología en el centro de la escena, sino como asistente. Pero decía, en esta transición lo que perdón, Goldman Sachs nos dice que los trabajos más expuestos a la sustitución están, lo dije recién, los operadores telefónicos, también los empleados de reclamo de seguro, cobradores, trabajadores de facturación, telemarketing, todas las que son tareas administrativas más rutinarias, y los perfiles vinculados al procesamiento de datos. Son tareas que tienen algo en común, en principio: tareas estructuradas, repetitivas, con mucha información ordenada y en ese sentido poca necesidad de presencia física, ¿no? Pero partíamos de esa idea de que puede ser más un complemento en otras tareas, como aquella que tiene un criterio profesional, que requiere supervisión, contrato humano, con la vocación de creatividad. O sea, en algunos sectores la inteligencia artificial puede aumentar la demanda, pero en otra bajarla buscando los costos. Y acá empieza a haber algo que es interesante: la inteligencia artificial no viene por el trabajo, por el empleo en términos abstractos, sino por tareas, y muchas de esas tareas son precisamente las tareas por las que uno, cualquiera de nosotros, que somos una generación un poquito más grande, empieza en el mercado del trabajo, ¿no? Entonces, no sé, el primer escalón, el trabajo de entrada, el puesto de junior, la carga de datos, todas esas tareas que durante décadas se fueron para aprender de la profesión, están siendo sustituidas, rotas por la inteligencia artificial, ¿no? Uno aprendía corrigiendo, equivocándose, llevando papeles, armando expedientes, escuchando. Bueno, si se automatizan y no se contratan a esas personas, el problema entonces del primer empleo empieza a ser no que la inteligencia artificial reemplace un puesto, sino que rompa la escalera de formación desde los puestos más junior a los puestos más senior, ¿no? Y Ujú. pidiendo en pos de una palabra que ahora está demasiado en boga, que es eficiencia, y que habría que empezar a repensar los términos de la eficiencia del trabajo. eh, es interesante cómo esa escalera en nuestro país precisamente tiene una resonancia mucho más particular. No estamos hablando, insisto, en nuestro país de un mercado laboral estable, ordenado, generoso, sino de un primer empleo difícil, con mucha changa, mucho monotributo, mucho hora extra y mucho gig economy, ¿no? Mucha Ujú. economía de plataforma. Un dato, y con esto cierro: el Boomerang, un relevamiento de Boomerang, habla de que el 57% de los trabajadores ya afirma usar la inteligencia en sus tareas laborales, pero en esa misma encuesta el 41% cree que esa misma inteligencia artificial va a reemplazar la labor humana en un futuro bastante próximo. Es un dato interesante porque muestra esa tensión, que creo que está en todos lados, que los trabajadores, más allá de no estar o estar siendo rechazados masivamente por la tecnología, no la rechazan a la tecnología, la usan, la prueban, la incorporan, la aprovechamos todos, pero al mismo tiempo le tenemos miedo, no tecnofobia, sino
Le tenemos miedo, y tampoco esa cosa de amar el pasado, sino que le tenemos miedo porque es una herramienta que, si bien nos permite hacer el trabajo mejor, nos puede pensar en la lógica de que si vamos a reducir costos, aumentar la productividad, reducir la eficiencia, quizás nosotros mismos seamos parte de esa reducción de la eficiencia, ¿no? ¿Y eficiencia para quién? Porque si nos permite producir lo mismo la inteligencia artificial con menos horas de trabajo, tendríamos que imaginar una sociedad donde cada vez se trabaja menos, se produce mejor, y en ese sentido se reparte el beneficio, que está acá la clave del momento que estamos viviendo en cuanto a la inteligencia artificial. Juano, ¿cómo son los controles? ¿No? Porque allí está cualquiera de nosotros en el último tiempo hemos usado inteligencia artificial, o rápidamente te das cuenta de una imagen que está generada con inteligencia artificial y demás, y decís, che, acá hay algún error y demás. No sé, en el ámbito judicial, o esto que marcabas, ¿no? La cuestión telefónica de estos telemarketing y demás. Al momento de controlar, de salvar algún error y demás, ¿hay datos? ¿Cómo viene esa otra cuestión? Bueno, no hay datos generales porque eso varía mucho de país a país, sin lugar a duda, de mayores niveles de tecnificación a menores y de empresa a empresa. Pero sí algo que hablamos en esta columna en algunos momentos: cuando la inteligencia artificial se equivoca, nadie tiene la responsabilidad, se licúa la responsabilidad. Vos hablaste, y el año pasado lo mencionábamos, de procesos judiciales. Con la inteligencia artificial, si te juzga la inteligencia artificial, quién tiene la responsabilidad ante un error. Pero sobre todo, que me interesaba pensarlo hoy, ante la búsqueda de... Acá hay algo que es más concreto, ¿no? que solamente un error de la inteligencia artificial, que tiene que ver con la búsqueda de niveles de productividad, digamos, ¿no? Entonces ahora, ¿quién tiene la carga del error en términos de la redistribución de lo que genera la inteligencia artificial? Me parece interesante también para pensarlo, y que donde hoy no hay una comunidad internacional que se ponga de acuerdo en cuanto a esto, ¿verdad? Claro. ¿Hay ejemplos ya de labores que están siendo desarrolladas en su totalidad por inteligencia artificial en alguna parte del mundo y que digan, che, esto ya los humanos están quedando totalmente de lado? Bueno, a mí me parece que hay algo, un ejemplo interesante que se dio en una fintech sueca, porque uno de los primeros servicios que uno dice está siendo reemplazado son las mesas de ayuda de las empresas, ¿no? Sí, sí. Hoy, hasta no hablas con un humano, te responde por chat e incluso por voz, inteligencia artificial. Hay una empresa Klarna, que despidió a todos sus agentes de atención al cliente, a todos sus trabajadores de atención al cliente. Y eso era ese era el sueño de muchas empresas. Decíamos, se terminó la atención al cliente. Y sin embargo, el año pasado ya pasó que tuvo que volver a contratar agentes humanos, porque creo que el número exacto eran 700 personas que había reemplazado, y lo tuvo que volver a contratar porque la imagen de la empresa se caía a pedazos de la mano de una calidad en servicio deteriorado, ¿no? Y sobre todo esta idea de que la inteligencia artificial puede hacer todo, pero sobre todo lo que no puede hacer es reemplazar lo plástico, reemplazar lo humano, ¿no? Y ahí hay una primera lección. La inteligencia artificial puede ser muy buena haciendo tareas, pero no significa que puede reemplazar una organización entera, y mucho menos la parte humana de ese vínculo, ¿no? Una cosa es una simple pregunta, o preguntas más complejas, y otra cosa es entender un problema, o como vos decías recién, hacerse cargo de ese problema, sobre todo con un cliente que llega después de, no sé, 3 bots, 2 menú automático, un audio que te dice tu consulta es muy importante para nosotros, pero que encuentra una empatía del otro lado. Bueno, Klarna nos sirve para pensar eso que vos decías. No, pienso en la cuestión salud, ¿no? La cuestión salud, todo bien con la cuestión tecnológica y demás, pero si tenés planificado un parto, una operación, o está avanzando una cuestión más grave como un cáncer y no se dan con los tiempos, digo, en la cuestión salud, seguramente en la cuestión financiera también algo similar, ¿cómo después vas salvando esos errores o vas tratando de acelerar o de solucionar esos inconvenientes, ¿no? Sí, sobre todo cómo vas solucionando esa parte de que cuando vos tenés trabajadores humanos que van comprometiéndose más o menos con su trabajo, podés ir
salvando de a poco. En el caso de la medicina y, y también de las empresas de finanzas, la fintech, se ve una progresión, como decía el informe de Goldman Sachs, no a la sustitución, sino a la ampliación, a la aumentación, dicen ellos, ¿no? La inteligencia artificial que potencia el trabajo humano, que no puede ser dejado de lado. Exactamente. Juano, por último, en la República Argentina se está avanzando con legislación con respecto al tema empleo e inteligencia artificial. Bueno, en realidad poco se ha hecho desde la ley, poco se ha legislado, ¿no? Hay muchos proyectos, pero poco se ha legislado, mucho se ha hablado, pero poco se ha legislado, desde incluso aquella ley de teletrabajo y demás, poco se ha legislado en términos de trabajo y mundo contemporáneo en la Argentina. Sí ha habido a diferentes niveles, tanto a nivel local, incluso en Rosario, como a nivel provincial y a nivel nacional, intentos de fundar por lo menos observatorios que nos permitan. Esta semana salía el observatorio que crea el Ministerio de Trabajo de la provincia sobre el empleo y la inteligencia artificial, para monitorear, más que para legislar, para monitorear qué es lo que viene generando la inteligencia artificial en nuestros lugares concretos. Es un informe interesante, no lo pude encontrar para descargar, eso es un dato para la provincia, pero según lo que dice la metodológica, lograron hablar con más de 2.400 empresas de la región, y eso también puede ser un buen dato como para, antes que legislar, al menos tener un oído, una oreja, digamos, sí, un ojo humano sobre esa realidad. Juano, muchísimas gracias por estos minutos, pero muy buenos días. Muy buenos días para ustedes también, y abrazo a la audiencia. Un abrazo grande. Pasaba el licenciado Juan Andrés González Utges, hablando acerca de inteligencia artificial en el ámbito